Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com, y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 100 de La Hora del Béisbol Japonés. Un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPB y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, 15 de abril de 2018, está repleto de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas y noticias más importantes de la semana, que incluyen la celebración de nuestro episodio número 100, los latinos más destacados de la semana y la actuación del fenómeno Shohei Ohtani en las grandes ligas. Luego hablaremos de la polémica del récord de jonrones del legendario Sadaharu Oh, y por último responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle a la pelota. Antes que nada queremos celebrar, por supuesto, el hecho de que hoy estamos llegando al episodio número 100 de este podcast, La Hora del Béisbol Japonés. Tenemos ya un poquito más de 2 temporadas haciéndolo y no podríamos estar más contentos y más satisfechos con la gran recepción que hemos tenido, los buenos comentarios que recibimos de nuestros fanáticos que lo escuchan semana a semana. Recuerden, los primeros 2 episodios fueron en vivo, no fueron grabados como ahora, aunque la grabación por ahí está disponible en algún lado para escucharla, pero fueron en vivo comenzando la temporada 2016, en la que comentamos en ese momento los entrenamientos primaverales, porque teníamos imágenes en vivo de los entrenamientos primaverales y los estábamos comentando mientras hablábamos de temas generales de la NPB. A partir del tercer programa ya decidimos grabarlo, porque obviamente no todo el mundo podía escuchar el programa en vivo, no todos tenían la disponibilidad de escuchar el programa en vivo. Decidimos grabarlo para agregarle más información y también para que estuviese disponible para que cada quien pudiera escucharlo cuando más le convenga. De manera que a partir del programa número 3, todos los episodios están disponibles en nuestro canal de YouTube si quieren regresar y escuchar cualquiera de ellos. Y a partir del número 46, hasta ahora todos los episodios están disponibles también en iVoox, que es una página en donde se pueden descargar también el podcast si lo quieren escuchar en su teléfono móvil o en su tableta o iPad. Luego de descargarlo, pues tienen la opción de hacerlo también en iVoox, o a veces en algunas ocasiones si lo escuchan en YouTube, el podcast va a ser bloqueado en algunos países porque estamos incluyendo alguna canción o algo que tiene algún derecho de autor. Pues en ese caso, si no lo pueden escuchar en YouTube, pues vayan a iVoox, que lo pueden escuchar directamente en la página, o lo pueden descargar y lo pueden escuchar entonces en una página cuando más les convenga, ya sea en su iPad, en su tableta o en su teléfono inteligente. En estos 100 programas, pues no solo hemos hablado de la actualidad de los latinos, de la actualidad de la liga en general, de los distintos temas que están afectando a la liga en ese momento, sino que también hemos conversado, hemos explicado una gran cantidad de detalles referentes al béisbol japonés, a la liga japonesa, la NPB, que es la que cubrimos todo el tiempo, y son pues básicamente un tema por podcast, de manera que son al menos 100 temas que hemos tocado hasta el momento, pero queremos mencionar algunos de ellos para que tengan una idea toda la información que hemos cubierto en este podcast y para que siempre tienen pues la opción de regresar y escuchar cualquiera de ellos. Recuerden, todos están disponibles en nuestro canal de YouTube y más o menos la mitad de ellos están disponibles en la página de iVoox, en nuestra cuenta Béisbol Japonés. En la portada de nuestra página, hay un link que compartimos para que lo escuchen en iVoox, y ahí podrán escuchar el programa que tiene el mismo nombre, La Hora del Béisbol Japonés. Mencionemos algunas de las cosas, algunos de los temas que hemos tratado en estos 100 programas que hemos grabado hasta ahora. Hemos hablado del origen de los nombres de los equipos de la NPB y la razón por la cual están en inglés. Los nombres originales de esos equipos son todos en inglés. Hemos hablado del límite de extranjeros que existe por cada equipo y la razón de ello. Hemos hablado de la serie de las estrellas. Recuerden, no es un juego de las estrellas, sino una serie de las estrellas. Normalmente son 2 juegos, en ocasiones han sido 3. También hemos explicado cómo funciona la votación para que los jugadores sean electos para participar en la serie de las estrellas. Hemos hablado de las canciones que les cantan los fanáticos a los jugadores en cada turno al bate
que además es una canción distinta para cada jugador, incluyendo los jugadores extranjeros. Hemos hablado de cómo son los estadios japoneses y de cómo cambian sus nombres según el contrato que tienen para publicitario. Venden los derechos del nombre del estadio para que compañías pues hagan publicidad a través de esa vía. Hemos hablado de los uniformes alternativos que utilizan y los curiosos que son que utilizan los equipos de la NPB. Hemos hablado en varias ocasiones de la asistencia de fanáticos a los estadios de la NPB y cómo ese es un punto en el que la NPB se trata de tú a tú con las grandes ligas. La asistencia, el promedio de asistencia el año pasado de partidos de la NPB fue de 29.400 o 29.500 fanáticos, algo así, y en las grandes ligas fue de 29.900 fanáticos. La diferencia es mínima entre la asistencia de fanáticos a los estadios en la NPB y la asistencia de fanáticos en las grandes ligas, de manera que es un terreno, y ya lo hemos explicado varias veces, en los que ambas ligas están muy, muy igualadas. Hemos hablado también de los juegos interligas, de su origen, de cómo funcionan. Hemos hablado de los sueldos de los jugadores de la NPB y de cómo funcionan sus contratos. Hemos hablado del torneo Koshien, el famoso torneo Koshien que se celebra 2 veces al año en Japón. Es el torneo en el que se enfrentan todas las escuelas secundarias de Japón, y es un torneo famosísimo. De ahí salen la mayoría de las estrellas que después se convierten también en estrellas en la NPB. Hemos hablado de la historia del premio Sawamura, que es el equivalente al premio Cy Young, aunque recuerden, el premio Sawamura es más antiguo que el premio Cy Young de Grandes Ligas. Hemos hablado también de el calendario de la NPB y lo poco eficiente que es. Nos hemos quejado varias veces de eso. Hemos hablado de lo complicadas que son las reglas de los playoffs en la NPB. Hemos hablado de las reglas del draft de la NPB que se celebra en el mes de octubre cada año. Hemos hablado de la serie de Japón y sus características. Hemos hablado de los premios que se otorgan en la NPB cada año, los premios a los jugadores. Hemos explicado cómo los jugadores extranjeros, después de 9 años de servicio, pueden convertirse en jugadores japoneses. Eso quiere decir que ya no cuentan en el roster como un jugador extranjero, sino que se convierten básicamente en jugadores japoneses. Hemos hablado de los partidos de pretemporada, de cómo son, cómo funcionan, qué importancia tienen. Hemos hablado del sistema antidopaje de la NPB y cómo funciona. Hemos hablado del programa de desarrollo de jugadores de la NPB, de las características del picheo japonés, de las cervezas y otros productos que los equipos propios producen para sus fanáticos. Las Águilas de Rakuten, por ejemplo, y las Estrellas de Adena tienen su propia marca de cerveza. Una cerveza se llama Bay Stars para las Estrellas de Adena, una cerveza se llama Eagle Spear, que es para las Águilas de Rakuten. Hemos hablado de la xenofobia en el béisbol japonés, si existe o no un recelo o un cierto tipo de racismo con respecto a los extranjeros. Es un tema interesante que hemos tocado en el pasado. Hemos hablado de cómo se contratan y cómo se despiden los managers en la NPB. De hecho, no se despiden, ellos renuncian ellos solos. Hemos hablado de cómo se manejan los derechos televisivos de la NPB. Hemos hablado del sistema de traspasos, de qué es, cuál es su historia, cómo funciona, cómo ha cambiado a través del tiempo. Hemos hablado del Salón de la Fama del béisbol japonés y cómo se eligen a los jugadores a las personas que ingresan al Salón de la Fama del béisbol japonés. Hemos hablado de la Academia de Béisbol de los Carpas de Hiroshima en la República Dominicana y hemos hablado de la pelota oficial de la NPB, que lo tocamos en el programa anterior. De manera que son algunos de los muchos temas que hemos tocado en estos 100 episodios. Si quieren escuchar de nuevo alguno de esos episodios para que tengan más detalles de cualquiera de estos temas relacionados directamente al béisbol japonés y cómo funciona, pues pueden escucharlo para que entiendan mejor cómo se maneja y cómo funciona la liga a diario. También queremos leer los comentarios que recibimos felicitándonos por nuestro programa número 100. Le estamos muy, muy agradecidos a todos los que tomaron el tiempo, a todos los que se tomaron el tiempo para enviarnos un mensaje y felicitarnos por nuestro programa número 100, que hoy estamos celebrando pues con muchísimo gusto. Primero nos llegó un comentario de R. Blasco vía Twitter. Dice: enhorabuena béisbol japonés por su centenario. Mucho más que un podcast de béisbol, un auténtico documental de la cultura japonesa. Que sean 1000 programas más. Muchísimas gracias, Blasco. Un placer que te guste el programa, que hayas disfrutado, que hayas aprendido algo a través de este programa, y muchísimas gracias por el comentario. Carlos Sánchez vía Twitter dice: tenía algo de idea del béisbol japonés antes de escuchar, de descubrir primero su web y luego el podcast, pero esta iniciativa ha facilitado mucho las cosas, y sobre todo que no hay mucha información en este lado del mundo. Sugerencia:
En cuanto al público, sobre cuál equipo son fans de la NPB y cómo hicieron fans de ese equipo, mi caso, Yokohama DeNA Bay Stars, pero no por Alex Ramírez o Celestino López, aunque soy un plus por ser venezolanos, sino por el anime Major. Ok, bueno, es algo que podemos tocar en el futuro. Gracias, Carlos, por la sugerencia. Sin duda, cada quien, pues, digamos, descubrió el béisbol japonés, o los que lo han descubierto hasta el momento, de una manera distinta. En mi caso, la primera vez que visité Japón, que fue en febrero, a finales de enero, principios de febrero del año 1999, tuve la oportunidad de ver por televisión imágenes de los entrenamientos primaverales, y esa fue la primera vez que básicamente había escuchado o entrado en contacto directo con el béisbol japonés, y me causó una gran impresión la manera en la que todo estaba organizado, cómo se realizaban las prácticas, los uniformes de los equipos que lucían tal cual como uniformes de grandes ligas. Fue una gran impresión, y a partir de ahí empezó mi curiosidad y empecé a seguir los datos del béisbol japonés, hasta que tuve la oportunidad de cubrirlo en algunas ocasiones cuando trabajaba para el diario El Universal en Caracas, en Venezuela, en el año 2001 y 2002. Y después, a partir de ese momento, como freelance, como periodista freelance, estuve publicando los artículos cada vez que podía, haciendo entrevistas. Y después, pues cuando empecé esta página el 23 de julio de 2010, ya a diario, pues 365 días al año que lo hacemos, para llevarles pues lo mejor del béisbol japonés, incluyendo este podcast. Ronaldo Sánchez López vía Twitter dice felices 100. Muchísimas gracias a Ronaldo por tu comentario. Nuestro amigo Arturo Marcano también vía Twitter nos dice: para mí la obra del béisbol japonés es un ejemplo de lo que la pasión puede generar. En este caso, un podcast de lujo con toda la información que uno necesita de una liga poco cubierta en los medios. Espero poder escribir una nota para el episodio número 1000. Muchísimas gracias, Arturo. Siempre un placer. Arturo ha sido siempre un gran promotor de nuestro programa y nuestra página, nuestro trabajo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Igor, vía Twitter, nos escribe: lo que más me gustó hasta ahora fue el retrato de Yanagita que hiciste el año pasado, y de aquí mi petición para el futuro. Me gustaría que se hablara más de los jugadores japoneses en el podcast, en este tipo de retratos sobre su manera de jugar y su carácter. Tal vez menos estadísticas sobre los jugadores latinos y más consideración para las grandes estrellas o futuras promesas del béisbol nipón. Otani demuestra que en la NPB hay auténticos campeones. Pues muchísimas gracias, Igor, por la sugerencia. Sin duda alguna, pues trataremos de hacerlo. Siempre hemos tenido la idea de hablar de los jugadores japoneses. Lo hacemos de vez en cuando podemos aquí en el podcast. Lo hacemos también en nuestra columna del Bate del Samurái. Y teníamos desde el principio la idea de hacer una sección en la página que llamada algo así como Conozca a, y íbamos a poner el perfil de un jugador japonés en cada momento, pero teníamos pues problemas para conseguir las fotos. Y segundo, básicamente todo se reduce al hecho de que no tenemos tiempo suficiente. Todo el podcast, toda nuestra página beisboljaponés.com la hacemos en nuestro tiempo libre. Lamentablemente no tenemos más tiempo ni más dinero para dedicarle. Pues nos encantaría hacer un trabajo mucho mejor. Nos encantaría cubrir la liga en general, no solo los latinos, sino también hablar del resto de los jugadores y de lo que está ocurriendo en la liga, cuáles son los mejores equipos, pero lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo, pero intentaremos hacerlo cada vez que tengamos la oportunidad, como lo hicimos el año pasado precisamente con Yanagita, y este año pues estamos hablando de Otani en todo momento, pero también queremos hacerlo con otros de los grandes jugadores japoneses que existen en la liga. Finalmente, Leonardo Cabrera, vía Facebook, nos dice: profundamente agradecido por tus programas, siempre ansioso esperando el próximo. Muchas felicidades. Muchísimas gracias a Leonardo por el comentario. Entonces, pasemos entonces ahora a las notas de la semana. El dominicano Zoilo Almonte es obviamente el latino que está más encendido en este momento y ya es candidato a jugador más valioso del mes. Está liderando la liga, la NPB, toda la NPB en este momento, con 15 empujadas y con 24 hits. Además es segundo en promedio en la Liga Central con 407 y es segundo en jonrones con 4. Esta semana conectó 11 hits en 6 partidos, incluyendo 3 jonrones, y remolcó 8 carreras. Una semana espectacular la que tuvo Zoilo Almonte. Y como ya decimos, es
es candidato a ser el jugador más valioso del mes, aunque todavía falta 2 semanas por disputarse antes de que termine el mes. Y no solo eso, sino que también está peleando ese título con el candidato que es probablemente el favorito, Yoshihiro Maru, de los Carpas de Hiroshima, que es un jugadorazo que tiene más honrones, tiene un honrón más que Almonte, tiene como 2 o 3 empujadas menos, pero tiene un promedio superior. Maru está bateando 444 en este momento y esa lamentablemente suele ser la estadística más importante para los cronistas deportivos que votan por este premio. Es decir, si un jugador conectó 10 honrones, empujó 20 carreras, pero batió 250 y hay otro jugador que batió 450 y pegó solamente 2 honrones y empujó 5 carreras, el jugador que batió 450 normalmente se llevó el premio en este tipo de premios. Estamos en desacuerdo, obviamente, creemos que los jugadores que conectan más honrones, empujan más carreras, son más valiosos para sus equipos de lo que lo es el jugador que batea 450, pero obviamente los cronistas japoneses no piensan de la misma manera y pues le suelen dar el premio al jugador que batea, que tiene un promedio más alto durante ese mes. Sin embargo, pues quedan 2 semanas, como ya lo dijimos, Almonte está jugando muy bien, ha tenido un inicio excelente de temporada y pues estaremos ligando por él para que pueda pelear por ese título de jugador más valioso del mes a finales de este mes. Hablemos también del venezolano José Celestino López y del cubano Dayan Vicedo, que son los otros latinos que también están en buena forma. López especialmente tuvo un inicio bastante flojo, pero ya ha repuntado. Tiene 9 partidos seguidos con hit, conectó 2 honrones y empujó 5 carreras esta semana y subió su promedio a 3.15. López tenía para la semana pasada quizás un promedio de 2.50 o menos. En este momento ya tiene un promedio de 315 y se metió hasta séptimo en la Liga Central en promedio. De manera que fantástico el repunte que ha tenido López. Y Vicedo, por su parte, no batió mucho esta semana, solo colectó 3 imparables, pero uno de ellos fue un jonrón y además empujó 6 carreras. Su promedio lamentablemente bajó a 2.73, pero repetimos, está produciendo también y ayudando a su equipo en todo lo que puede. Hablemos también de los abridores latinos de esta semana, que fue una semana también bastante buena para los abridores latinos. El dominicano Fabio Castillo de los Leones de Seibu abrió el miércoles 11 de abril, lanzó 4 entradas, permitió 4 carreras, 4 hits, ponchó a 2 y otorgó 6 boletos. Perdió lamentablemente, de manera que quedó su récord, su marca quedó en 1-1 y su efectividad subió a 4.22. Esa fue la única derrota de la semana. Los otros 2 latinos que abrieron salieron con victorias. El otro fue ese mismo día, el miércoles 11 de abril, el cubano Onelki García lanzó 5 entradas completas, permitió solo una carrera, 5 hits, 4 ponches y 3 boletos. Mejoró su marca a 2-0 y su efectividad subió un poco a 1.64, pero sigue siendo una gran efectividad. Recuerden, en su primera apertura, García también permitió solamente una carrera. Y finalmente, el venezolano Edison Barrios tuvo una actuación fantástica ayer sábado, 14 de abril. Lanzó 6 entradas completas, no permitió carreras, permitió 6 hits, ponchó a 5 y otorgó 2 boletos. Ganó, de manera que su récord está en 2-1 en este momento y su efectividad está en 2.76. Fantástica la semana que tuvieron los abridores latinos. Mencionemos también brevemente el caso del venezolano Osvaldo Arcia, que en el juego del martes 10 de abril recibió un pelotazo en el codo derecho en su primer turno al bate y fue reemplazado, fue sacado del juego de inmediato como medida de precaución. Lo llevaron a un hospital local para hacerle un chequeo y lo diagnosticaron con una contusión. No hubo fractura ni nada por el estilo. El equipo lo está supervisando día a día, no lo ha enviado a la lista de lesionados y de hecho hoy domingo ya tomó un turno como bateador emergente, de manera que eso ya debería indicar que se está recuperando y es probable que a partir del martes, recuerden, mañana lunes hay descanso, a partir del martes es probable que lo veamos otra vez como titular con los luchadores de Nippon Han. Y finalmente, pues no podíamos dejar de hablar de la increíble semana, del increíble ritmo que mantiene el fenómeno Shohei Ohtani en las grandes ligas. Esta semana, el miércoles 11 de abril, esta semana vio acción como bateador en solamente 3 partidos. El miércoles 11 de abril se fue de 3-1 con un hit, una empujada y recibió un boleto intencional en ese juego.
El jueves 12 de abril se fue de 4-1, pero ese único sencillo fue un triple con las bases llenas, es decir, empujó 3 carreras y también recibió un boleto en ese juego. Y el viernes 13 de abril se fue de 4-2 con un doble, un sencillo, y anotó la carrera de la diferencia, la carrera de la victoria para su equipo. En este momento Ohtani está bateando 367, lleva de 30-11 hasta el momento con 3 honrones y 11 carreras empujadas en apenas 8 partidos disputados. Fantástica la actuación. Recuerden, como abridor tiene récord de 2-0 con 18 ponches y una efectividad de 2.08, y hoy domingo está haciendo su tercera apertura en un clima no muy bueno. Está nevando, de hecho aquí en Toronto está un clima espantoso, y tenemos entendido que Ohtani va a lanzar en Kansas City. El clima en esa ciudad pues está igual, está haciendo mucho frío, es probable que esté nevando o que tengan algún tipo de temporal o de tempestad en este momento. Esperemos a ver qué tal le va a Ohtani, o de pronto suspenden el juego, no lo sabemos, pero si no, pues Ohtani estará lanzando con bastante frío en su tercera apertura de la temporada hoy en Kansas City. Hemos escuchado comentarios buenísimos con respecto al gran trabajo que ha hecho Ohtani hasta el momento, demostrando que sí se puede jugar tanto como abridor como bateador en las grandes ligas y se puede ser exitoso haciendo ambos roles. Keith Olbermann, que es un muy reconocido, controversial muchas veces, pero muy controversido, reconocido, perdón, queremos decir, controversial en sus comentarios, pero muy reconocido, muy famoso reportero que trabajó para ESPN, para otros canales de noticias, también tuvo programas de opinión, y que sabe muchísimo de béisbol, es una de las grandes autoridades de la historia del béisbol en Estados Unidos. Escuchamos de él un comentario importantísimo. Él dice que Babe Ruth no es una comparación suficiente para Ohtani. A Ohtani se le suele llamar el Babe Ruth de Japón, y ya lo explicamos en el programa pasado, se le llama así porque, al igual que Babe Ruth, o porque es el único jugador desde que Babe Ruth lo hizo en 1918, en conectar 10 honrones y ganar 10 partidos en una misma temporada. En este caso, Keith Olbermann comentó en un programa de televisión que Babe Ruth no es una comparación suficiente para lo que ha hecho Ohtani. Cuando Babe Ruth conectó esos 10 honrones y ganó esos 10 partidos en 1918, Babe Ruth estaba haciendo la transición de un lanzador que lanzaba cada 4 o 5 días a un bateador que jugaba diario con el equipo. Realmente él no tuvo un periodo como sí lo ha hecho Ohtani. Ohtani ya va esta es su sexta temporada jugando los dos roles al mismo tiempo, lanzador de abridor y bateador designado. Ruth lo hizo solamente en esa temporada y era un periodo de transición. Cuando comenzó la temporada todavía estaba como abridor, para el momento que la temporada estaba terminando ya estaba jugando más a diario como lanzador y como bateador, y ya casi no lanzaba. De manera que es un comentario muy importante. Olbermann dice, Babe Ruth no es una comparación suficiente para Ohtani. Ohtani es único. Lo que está haciendo Ohtani realmente no lo ha hecho nadie desde los años 1870 o algo por el estilo, hace muchísimo tiempo. De manera que, pues fantástico, es un comentario excelente, es un tremendo espaldarazo para el esfuerzo que está haciendo Ohtani en las grandes ligas. Otra cosa importante que hay que resaltar aquí es que gracias a Ohtani ya comenzó a revolucionar el béisbol en general y el béisbol de grandes ligas. Gracias a lo que está haciendo Ohtani, sobre todo si el éxito de Ohtani se mantiene, digamos, por la primera mitad de la temporada, ya vamos a empezar a escuchar de inmediato jugadores en otros equipos pidiendo que les den la oportunidad de hacer lo mismo. Porque hay otros, Ohtani no es el único que tiene el talento, Ohtani quizás sea el mejor, pero no es el único que tiene el talento para lanzar y batear al mismo tiempo. Otros jugadores obviamente también tienen ese talento, lo que pasa es que nunca les habían dado la oportunidad a nivel de grandes ligas porque simplemente se consideraba que era imposible, que no era posible jugar esos dos roles al mismo tiempo. Pero ahora que Ohtani lo está haciendo y está demostrando que se puede hacer a nivel de grandes ligas, otros jugadores van a empezar a pedir esa oportunidad también. Le van a empezar a pedir a sus equipos que, mira, déjenme lanzar, déjenme batear porque yo puedo hacer ambas cosas, y va a ser fantástico que empecemos a ver otros jugadores haciendo lo mismo y que les vaya bien a ellos también, y después decidir quién es el mejor de todos, etcétera, etcétera. El béisbol va a cambiar gracias al trabajo que está haciendo Ohtani en este momento, de manera que esto es histórico, es algo que nunca antes hemos visto. Y es algo que queremos, que hay que disfrutar, pues porque es historia, precisamente. Lo que está pasando en este momento es algo que va a cambiar el béisbol para el futuro cercano, porque repetimos, otros jugadores van a empezar a pedir la oportunidad de hacer lo mismo.
Otro comentario bien importante que escuchamos de nuestro amigo Jim Allen, que trabaja para la agencia de noticias Kyodo en Tokio. Allen dice, Ohtani, y eso tiene toda la razón, dice, Ohtani es un producto del béisbol japonés, es un producto hecho en Japón, es un regalo de la NPB para el mundo. Ohtani, cuando se graduó de la escuela secundaria, él quería irse, su intención era irse directamente a las grandes ligas, él no quería comenzar su carrera en Japón. Sin embargo, los luchadores Nippon Ham lo convencieron ganaron el derecho para negociar con él en el draft de la NPB y después lo convencieron de comenzar su carrera en Japón. Y no podríamos estar más agradecidos de ese cambio de intención y de quedarse, comenzar su carrera en Japón antes de irse a las grandes ligas, porque si Ohtani se hubiese ido a las grandes ligas a los 18 años, jamás lo hubiesen dejado hacer ambas cosas, lo hubiesen forzado a ser lanzador o a ser bateador nada más, pero nunca lo hubiesen dejado jugar ambos roles, mientras que en Japón precisamente la idea que convenció a Ohtani de quedarse en Japón y de firmar con los luchadores de Nippon Ham es que el manager de Nippon Ham, Hideki Kuriyama, se sentó con él y le dice, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer algo que nunca antes se ha hecho, vamos a utilizarte como lanzador y como bateador designado al mismo tiempo y vamos a ver qué pasa. Y Ohtani pues le gustó esa idea de, ok, pues, eso me suena bien, vamos a tratar de hacer algo que nunca antes se ha hecho. Y además él lo quiere hacer porque él sabe que puede batear y que puede lanzar bien, puede jugar ambos roles con alta calidad. De manera que esa fue básicamente la idea que convenció a Ohtani de quedarse en Japón. Ok, me van a dar la oportunidad de ser lanzador, de ser abridor y bateador designado. Me gusta esa idea, vamos a hacerlo. De manera que el producto que conocemos hoy día, el Ohtani que estamos viendo hoy día, es un producto hecho en Japón, es un producto de la NPB y es algo que tenemos que estar todos agradecidos. Todos los fanáticos del béisbol en el mundo tenemos que agradecerle a la NPB el experimento. Este Ohtani es un producto de la NPB, no es creado en los Estados Unidos, no es creado en las grandes ligas. Ohtani se creó en Japón, se creó como jugador, se fabricó como jugador de béisbol en Japón, como jugador de dos roles, como lanzador y bateador. Y pues lo que estamos viendo en las grandes ligas es eso, es un producto del béisbol japonés. Y eso demuestra pues lo importante, la calidad que tiene la liga japonesa para formar jugadores de este tipo. Cierto, no todos los jugadores que están en Japón están a nivel de grandes ligas, solamente algunos de ellos están a nivel de grandes ligas. Hay otros que no estarían a nivel ni de AA, porque les falta todavía mucho trabajo para que estén completamente formados. Pero el talento existe, y no solo el talento, sino también las herramientas para desarrollar jugadores de buena calidad. De manera que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi amigo Jim Allen. Ohtani es un producto del béisbol japonés, es un producto hecho en Japón, es un producto de la NPB y es un regalo de la NPB al mundo entero. Es algo que todos tenemos que estar agradecidos a Japón y a su liga de béisbol, a la NPB, por Ohtani, porque, repetimos, si hubiese comenzado su carrera en las grandes ligas, jamás en la vida hubiésemos podido ver un jugador de este calibre. Porque esa es la mentalidad que todavía existe en las grandes ligas. Hay gente que incluso después de lo que ha hecho Ohtani en estas primeras 2 semanas, todavía no cree que es posible lanzar y batear al mismo tiempo y hacerlo rendir muy bien en ambos roles. Pero Ohtani está demostrando lo contrario y repetimos, esto es algo que va a revolucionar el béisbol, lo va a cambiar de aquí al futuro, es histórico y además tenemos la fortuna de estarlo viendo en vivo, pues con nuestros propios ojos en este momento. De manera que fantástica la actuación de Ohtani, el trabajo que está haciendo las grandes ligas y pues le deseamos lo mejor, que continúen los éxitos durante el resto de la temporada. Pasemos entonces a la siguiente sección del programa de hoy, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó el lunes 9 de abril con nuestra columna El Bate del Samurái, en la que hablamos de cómo Ohtani cumplió con todas sus promesas en apenas 11 días. En los primeros 11 días de la temporada, Ohtani demostró que todo lo que se decía de él después de salir de Japón era cierto. Se decía que era un lanzador de primera categoría, que podía liderar una rotación en cualquier equipo de grandes ligas, que lanzaba a 100 millas por hora y que podía ponchar a todos sus rivales. Demostró todo eso en las 2 aperturas que ha hecho hasta ahora.
También se decía que es un bateador designado de lujo, que tiene poder, que puede remolcar carreras, que puede correr bien las bases y que puede batear para promedio. Todo eso lo demostró en los primeros 11 días. Recuerden, está bateando 367 en este momento, tiene 11 carreras empujadas, 3 honrones, que además los conectó en partidos consecutivos, y como lanzador tiene récord de 2-0, efectividad de 2.08, 18 ponches en apenas 2 aperturas. Un espectáculo, pues es un lujo el talento que tiene Ohtani, y especialmente después de todas las dudas que se habían, todas las críticas que había recibido por su mala actuación en los entrenamientos primaverales, con varios scouts diciendo que era un jugador que ni siquiera de AAA, que debía comenzar el año en AA para formarse como jugador y poder jugar a nivel de Grandes Ligas, que no estaba a nivel de Grandes Ligas. Pues en apenas 11 días él disipó todas las dudas y demostró que todo lo que se decía de él era cierto. Los invitamos a que lean la columna para que tengan todos los detalles del caso de Ohtani. El martes 10 de abril, el cubano Alfredo Despaigne conectó finalmente su primer jonrón de la temporada. Fantástica, había comenzado lento como le pasó al venezolano José Celestino López, pero ya poco a poco ha ido cogiendo el ritmo, y repetimos, el martes conectó su primer jonrón de la temporada. El miércoles 11 de abril, el dominicano Zoilo Almonte conectó su segundo jonrón del año, y Despaigne también la volvió a sacar ese día. El jueves 12 de abril, el Almonte volvió a conectar otro jonrón, en este caso su tercero del año, y ese día el venezolano José Celestino López conectó su segundo jonrón del año. El viernes 13 de abril, el cubano Dayan Viciedo disparó un jonrón de 3 carreras. Fue su tercer jonrón del año, o su cuarto, si mal no recordamos. Su tercero. El sábado ayer, 14 de abril, el venezolano José Celestino López conectó su tercer jonrón del año, y su compatriota Edison Barrios ganó su segundo partido del año. Fueron las noticias más destacadas del día de ayer. Y hoy domingo 15 de abril, el dominicano Zoilo Almonte conectó su cuarto jonrón del año ante las Estrellas de Vena. El mexicano Jaffer Amador conectó su primer jonrón del año este domingo, esta mañana, y también el cubano Alfredo Despaigne conectó su tercer jonrón del año, además su tercer jonrón de esta semana, de manera que también una semana muy destacada para el cubano Alfredo Despaigne. Estas fueron básicamente las noticias más importantes de esta semana, todas relacionadas con los partidos que se desarrollaron. Ninguna noticia especial en términos de la liga o de su funcionamiento de algún jugador que se haya lesionado, salvo el caso de Osvaldo Arcia, que ya mencionamos, pero ya está de regreso jugando con su equipo. Pasemos entonces ahora a la siguiente sección del programa de hoy: Conociendo al béisbol japonés. Esta semana en Conociendo al Béisbol Japonés queremos hablar de la polémica del récord de jonrones del legendario Sadaharu Oh, y esto lo hacemos en respuesta al comentario de un fanático que recibimos. A Paquito nos escribió a través de iVoox, de la sección de comentarios de nuestro podcast en la página de iVoox, y decía: quería preguntarte por la polémica que hubo hace años con el récord de jonrones de Sadaharu Oh, que se hablaba de que había un complot de los jugadores japoneses contra los jugadores extranjeros que tuvieron opciones de batirlo, con el estadounidense Rhodes, el venezolano Ramírez, y no recuerdo quién era el otro. Finalmente el récord fue batido por el curazoleño neerlandés Vladimir Valentín. Gracias, Paquito, por el comentario y por la pregunta. Pues es un tema bien interesante que entonces hablaremos en este momento, explicaremos qué fue lo que ocurrió. Empecemos primero por el caso de Sadaharu Oh. Sadaharu Oh también fue un jugador que comenzó su carrera como lanzador, pero apenas después de 1 o 2 temporadas pues realmente no rindió en ese rol, y lo cambiaron a bateador, y con el entrenador, trabajando con un coach de bateo específico, comenzó a entrenar y desarrollar su estilo de bateo, hasta que empezando la temporada 1962-63 ya se convirtió en una superestrella de bateo para los Gigantes de Yomiuri, que fue su equipo de toda la vida mientras fue jugador. Entonces en 1964, que era su tercera o cuarta, no recordamos, campaña como jugador profesional, Sadaharu Oh conectó 55 jonrones, que en ese momento era el récord para Japón y el récord para todo el béisbol de Asia. Y además conectó el último jonrón en el último juego de la temporada, que fue en ese momento era una temporada de 140 juegos, de manera que 55 jonrones fue el récord que se mantuvo básicamente
intacto, nadie siquiera se acercó. El único otro jugador que sobrepasó los 50 jonrones en una temporada fue el propio Sadaharu, que lo hizo en 2 ocasiones más, pero no llegó a los 55. Y después de eso, la única persona realmente que se acercó y que puso un poco en peligro el récord de Sadaharu fue el norteamericano Randy Bass en la campaña de 1985, cuando conectó 54 jonrones, y esa fue la campaña en la que ganó la primera de sus 2 triples coronas consecutivas. Fueron 2 años impresionantes para el norteamericano Randy Bass, que se convirtió en una leyenda que todavía cada vez que visita Japón, los fanáticos de los Tigres de Hanshin lo persiguen por todas partes, lo van a ver. Es una celebridad, Randy Bass, en Japón. De manera que en aquella temporada de 1985, faltando 2 partidos nada más para que terminase la temporada, Randy Bass conectó su jonrón número 54, repetimos, con 2 partidos restantes en el calendario, y él consideraba que tenía el chance de por lo menos empatar el récord de 55 jonrones. Sin embargo, sus propios compañeros de equipo le dijeron en ese momento: mira, lo siento mucho, pero no lo vas a lograr. Y la razón de ello era que los últimos 2 partidos de la temporada de los Tigres de Hanshin eran contra sus archienemigos, que son los Gigantes de Yomiuri, que es un equipo en el que Sadaharu era el manager de ese equipo en ese momento. Además, los Tigres de Hanshin estaban compitiendo por ganar su primer título de liga en como 20 años, y los Gigantes de Yomiuri, por ser los archienemigos de los Tigres de Hanshin, pues obviamente querían hacer todo lo posible por impedir que Hanshin ganara el título, y también por impedir que Randy Bass rompiera el récord de jonrones o igualar el récord de jonrones de Sadaharu. ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Que Bass recibió 4 boletos intencionales en los últimos 2 juegos, y hubiese llegado a 5 boletos intencionales, pero en uno de ellos la pelota la lanzaron no muy lejos del home y él estiró el bate y conectó un sencillo. De otra manera hubiesen sido 5 boletos intencionales en los últimos 2 partidos para evitar que él empatase el récord. De manera que en ese momento no hubo duda, los propios compañeros de equipo lo sabían, que los Gigantes de Yomiuri no lo iban a dejar que rompiera ese récord, y además con Sadaharu como manager, pues era imposible que tomaran el riesgo, y le dieron 4 boletos, repetimos, intencionales en esos 2 últimos partidos. En 2001 entonces, el norteamericano Toffee Rhodes llegó a los 55 jonrones con apenas 5 partidos por disputar, pero lamentablemente los últimos 3 juegos fueron contra los Halcones de Daiei, que son lo que hoy conocemos como Halcones de SoftBank, y casualmente Sadaharu era el manager de ese equipo de los Halcones de Daiei, y en ese momento, cuando le preguntaron, Sadaharu dijo: bueno, yo no hice nada, yo no le he pedido a mis jugadores que no le lancen buenos lanzamientos a Rhodes, pero después de que culminó la temporada, el coach de picheo confesó que fue él el que le ordenó, el que le advirtió a los lanzadores que le iban a multar por cualquier strike que le lanzaran a Toffee Rhodes, porque no era correcto que lo dejaran pues romper el récord del manager del equipo, que repetimos, en ese momento era Sadaharu. Y al igual que con el caso de Bass y los Tigres de Hanshin, en ese momento los Búfalos de Kintetsu, que era el equipo para el que jugaba Toffee Rhodes, también estaba compitiendo por ganar el título de liga, su primer título de liga como en una década, y querían ir a la Serie de Japón, de manera que no solamente querían detener al equipo en su intento de ganar el título, sino que también querían detener a Bass para que no rompiera el récord de Sadaharu. La misma situación se repitió un año después, en el año 2002, cuando el venezolano Alex Cabrera también llegó a los 55 jonrones con apenas 5 juegos restantes en el calendario, y lamentablemente le ocurrió exactamente lo mismo. Los últimos 3 partidos de la temporada eran contra los Halcones de Daiei, cuyo manager era Sadaharu, y se repitió la misma historia. Los lanzadores de Daiei evitaron hacerle buenos lanzamientos a Cabrera para que no rompiera el récord. Los Leones de Seibu, el equipo para el que jugaba Cabrera, también estaban peleando por el título de liga y estaban a punto de coronarse y terminaron yendo a la Serie de Japón después, de manera que, repetimos, fue un poco de mala fortuna el hecho de tener en estos 3 casos, en el caso de Randy Bass, de Toffee Rhodes y de Alex Cabrera, los 3 tuvieron que enfrentarse a un equipo dirigido o manejado por Sadaharu,
con muy pocos partidos restantes en el calendario y además peleando por un título de liga. De manera que la situación estaba en contra de los tres para que cualquier cosa ocurriese. Sin embargo, en 2013 el curazoleño Vladimir Valentín sí rompió el récord, finalmente el récord de Sadaharu de 55 jonrones y terminó bateando 60, de hecho, es decir, pasó el récord y lo pasó por mucho. Y la diferencia entre ambos casos es que en el caso de Valentín todo estaba a su favor para que sí ocurriese, para que sí rompiese el récord, a diferencia de lo que ocurrió con Randy Bass, Tuffy Rhodes y Alex Cabrera. Lo primero que hay que mencionar es que en el caso de Valentín, igualó la marca de 55 jonrones con 22 partidos restantes en el calendario. Es decir, eran 3 semanas de calendario que todavía faltaban por disputarse y eran 22 partidos más que tenía Valentín que disputar para sumar simplemente un jonrón más para romper el récord. De manera que era imposible, iba a ser imposible darle boletos intencionales por 22 partidos consecutivos para tratar de romper el récord. Lo otro es que el equipo para el que jugaba, el que todavía juega Valentín, las Golondrinas de Yakul, estaba en el último lugar de la tabla. Nadie le importaba si ese equipo ganaba o perdiera, incluso con todos los honrones que estaba pegando Valentín, el equipo todavía estaba en el último lugar de la tabla, de manera que el equipo no representaba ningún riesgo para ninguno de los otros equipos de la liga. Y finalmente, todos los equipos a los que se enfrentó en ese momento, ninguno de ellos estaba dirigido por Sadaharu. Sadaharu estaba en la otra liga, en la Liga del Pacífico, ya no trabajando como manager, sino como presidente honorario de los Halcones de SoftBank. De manera que en este caso, en el caso de Valentín, todo estaba a su favor. Es decir, tenía muchísimos juegos por delante para romper el récord. No estaba compitiendo contra ningún equipo relacionado o dirigido por Sadaharu. Su equipo estaba en el último lugar de la tabla, no representaba un riesgo para nadie y no estaba peleando por ningún título de liga, de manera que no había nadie, ningún rival interesado en tratar de detener a las Golondrinas de Yakul, porque repetimos, no representaban un riesgo para nadie. Incluso si Valentín pegaba 2 jonrones por juego, el equipo rival todavía iba a ganar el partido, de manera que no tenían problema en lanzarle porque esos jonrones que pegaba Valentín no eran un riesgo para nadie. De manera que son dos situaciones completamente distintas. Por un lado, los 3 jugadores que estuvieron a punto de romper el récord no pudieron hacerlo porque estuvieron en situaciones muy malas, con pocos juegos restantes en el calendario y con todo en su contra para poder salir adelante y romper ese récord. Mientras que Valentín, pues ocurrió todo lo contrario. Valentín estaba en una temporada fantástica en la que estaba bateando jonrones cada 2 o 3 partidos. Su equipo estaba en último lugar, no representaba una amenaza para nadie y no estaba enfrentando a ningún equipo relacionado con Sadaharu, de manera que pues todo estuvo a su favor y esa es básicamente la razón. Yo diría que la más importante de todas fue el simple hecho de que cuando llegó a los 55 jonrones todavía le faltaban 22 partidos más por disputar, es decir, tenía un montón de posibilidades, un montón de opciones para poder conectar ese último jonrón y terminó conectando 5 más, de manera que llegó a 60 jonrones y es el récord que tenemos actualmente y que parece difícil que se vaya a romper en el futuro cercano porque repetimos, en los últimos años, caramba, la última vez que alguien llegó a 40 jonrones después de Valentín, de hecho no creemos que ningún otro jugador haya llegado a los 40 jonrones hasta este momento en la NPB, de manera que repetimos, parece difícil que en el futuro cercano ese récord de Valentín de 60 jonrones en una temporada, que además se convirtió en el nuevo récord de jonrones para toda Asia, es difícil que vaya a ser quebrado en el futuro, al menos en el futuro cercano. Esperemos, Paquito, que esta explicación pues, te haya aclarado el tema, te haya explicado qué fue lo que ocurrió en los 3 casos iniciales, en el caso final de Valentín. De hecho, escribimos una columna acerca del tema llamada ¿Por qué Valentín sí y Bass, Rhodes y Cabrera no? Y explicamos precisamente toda esta información que mencionamos en este momento. Explicamos el caso de por qué Valentín sí pudo romper el récord y los otros 3 jugadores no pudieron. Una columna que si vas al archivo que tenemos en nuestra página beisboljaponés.com, en esa bandera ahí que dice archivo 2010-2014, en nuestra sección de columnas del Bate del Samurai, en el año 2013, pues la vas a ver. Repetimos, el título es ¿Por qué Valentín sí y Bass, Rhodes y Cabrera no?
y en esa columna explicamos pues todo lo que acabamos de mencionar, las razones por las cuales Valentín sí pudo romper el récord y los otros 3 jugadores no pudieron hacerlo. Vamos ahora entonces, o pasemos entonces ahora a la sección final del programa de hoy, las preguntas de la semana. 監督、よろしくお願いいたします。はい、どういたしまます。ずはオファーをされた時の気持ちを教えてください。 Esta semana, como siempre, recibimos preguntas y comentarios muy interesantes de nuestros fanáticos que queremos comentar pues a continuación. El primero de ellos nos llega de Heriberto Palin vía Twitter. Nos pregunta ¿cómo va Zoilo Almonte? Pues ya lo mencionamos al principio, Zoilo Almonte está teniendo un mes sensacional, está liderando la NPB en empujadas con 15, es segundo, está liderando la NPB en hits también con 24, es segundo en la Liga Central en promedio con 407, es segundo en jonrones con 4 y es candidato al jugador más valioso del mes. Increíble el inicio de temporada que ha tenido hasta ahora Zoilo Almonte. Noel Martínez vía Twitter nos pregunta o comenta el futuro Salón de la Fama del béisbol japonés. Esto es en relación a un tweet que habíamos enviado diciendo que el manager venezolano Alex Ramírez suma 8 victorias seguidas con la victoria de hoy domingo, y es la primera vez de hecho en 17 años que el equipo gana 8 partidos en fila, y es increíble, las Estrellas de Edena están en el primer lugar, están de líder en la Liga Central, de manera que es un año, caramba, todavía falta mucho por recorrer, pero es un buen inicio de campaña, cosa que normalmente no ocurre con las Estrellas de Edena. De que Ramírez tomó el puesto de manager del equipo en 2016, tanto en 2016 como en 2017, el mes de abril ha sido terrible para las Estrellas de Edena. Han comenzado en el último lugar, jugando muy mal, y poco a poco se han podido recuperar hasta llegar hasta clasificar a la postemporada en ambos años, en 2016 y 2017. Este año Ramírez insiste que él quiere hacer más, que quiere pelear por el título de liga, y comenzó mal una vez más, tenía récord de 5-1 después de semana y media, o después de una semana de temporada, pero repetimos, ya lleva 8 victorias en fila y ya está en el primer lugar de la Liga Central, y todavía estamos a mediados de abril, cosa que no es normal. O no ha sido lo que ha ocurrido en los últimos 2 años. De manera que si logra mantenerse jugando de esta manera en la que la está haciendo, pues las Estrellas de Edena sin duda van a tener chance de pelear por el título de la Liga Central este año. José Peralta, vía Twitter, nos pregunta ¿en qué turno lo ponían en Japón? Esto en relación al fenómeno Shohei Ohtani, que ha estado bateando octavo, pero en el partido del viernes lo colocaron al 7º lugar. Y nosotros lanzamos la pregunta al aire, ¿será que dentro de poco lo veremos bateando 6º o 5º con los Angelinos de Los Ángeles? Pues en este caso José Peralta nos pregunta en qué turno lo ponía en Japón. Normalmente, José, en Japón Ohtani bateaba 5º, pero realmente batió casi que en todos los puestos de la alineación. Batió 4º en algunas ocasiones, batió 3º, batió 2º, batió 1º, batió 7º y 8º también, si mal no recordamos. Prácticamente todos los turnos de la alineación en algún momento u otro, aunque lo normal era batearlo 5º, lo ponían como 5º bateador después de Shon Nakata, que es el hombre de poder de los luchadores de Nippon Ham. Donald Méndez vía Twitter nos pregunta ¿cómo funciona Ohtani? Entiendo que abre cada 5 días como cualquier abridor, pero ¿cuándo batea? ¿Es el bateador designado de todos los días, menos cuando abre, o lo tienen limitado en sus turnos al bate? Veo que no juega a diario. Gracias por la pregunta, Donald. En este momento, la manera en que lo están utilizando es, lo están dejando lanzar una vez a la semana, en este caso cada domingo, y lo descansan el día antes y el día después de cada apertura. El resto de los días supuestamente debería estar jugando como bateador designado, pero hasta el momento no ha sido así. En la primera semana, por ejemplo, él abrió el domingo, lo descansaron el lunes y después jugó martes, miércoles y jueves. Martes, miércoles, el jueves hubo descanso, el equipo no jugó ese día, luego batió el viernes, descansó el sábado y lanzó el domingo. Esta semana descansó el lunes, después de que abrió el domingo, y el martes debía jugar, pero no lo jugaron, lo tuvieron en la banca, pero no lo pusieron a jugar, no sabemos por qué, y luego jugó el miércoles, jueves y el viernes. Ayer sábado descansó y hoy domingo va a volver a lanzar.
De manera que la idea es esa, descansarlo un día antes y un día después de cada apertura, ponerlo a lanzar una vez a la semana, y el resto de los partidos en teoría debería estar jugando como bateador designado, pero hemos visto que hasta ahora ese no ha sido el caso. Lo han puesto a lanzar, a batear 3 veces a la semana y después una apertura cada domingo. Cosa que no nos parece mal porque por más que sea hay que descansarlo, no hay que desgastarlo todo en el primer mes de temporada porque después se lesiona o se cansa y después no puede hacer nada durante el resto del año. De manera que no nos parece una mala idea que lo mantengan, lo estén jugando solamente, utilizando solamente 3 partidos por semana como bateador designado y que después lo estén utilizando como abridor cada domingo. Nos parece que esa es una buena fórmula para seguir, que deberían mantener repetimos, para conservar sus energías y no de gastarlo todo en el primer mes o en los primeros 2 meses del año. Julio Puello nos pregunta, Steven Moya, ¿qué ha pasado con él? El dominicano Steven Moya está con el equipo menor de los Dragones de Chunichi. Él jugó con el equipo mayor durante la pretemporada, pero realmente no le fue bien. Estuvo bateando como unos 70, algo así en la pretemporada, y decidieron comenzar el año o dejarlo en el equipo menor para comenzar el año, ¿verdad? Y como Zoilo Almonte y Dayan Viciado están jugando tan bien, pues en este momento no tiene cupo porque, repetimos, solamente son 4 extranjeros por equipo que pueden estar al mismo tiempo en el roster activo. Y en el caso de los Dragones de Chunichi hay 2 lanzadores, el cubano Nelky García, el norteamericano Dillon G, y los bateadores son Zoilo Almonte y Dayan Viciado, de manera que no hay cupo en este momento para Steven Moya en el equipo mayor de Chunichi, pero si alguien se lesiona o simplemente le quieren dar descanso a alguno de esos 4 importados, pues es posible que en ese momento Steven Moya suba al primer equipo. Julio Puelle también pregunta, ¿y el contrato de Moya es garantizado? Sí, así es un contrato garantizado por 1 año. Si le va bien, pues lo renovarán para el año siguiente, y si no, pues lo dejarán en libertad una vez que termine el año, pero el sueldo que está ganando sin duda es un sueldo garantizado. Julio Pollo también nos pregunta, un enlace para ver los box scores diarios, por favor. No conocemos ninguna página, Julio, que los tenga en inglés o en algún idioma occidental. Nosotros normalmente revisamos los box scores en la página de Yahoo Japan Baseball, pero están en japonés, pues obviamente si uno no entiende japonés no va a poder entender la información que ellos muestran, pero es la única opción es decir, no conocemos ninguna opción que ofrezca la información en inglés. La página Yahoo Database, que recomendamos, que tenemos un link en nuestra página para visitarla, solía ofrecerlo, pero nos hemos dado cuenta de que no han continuado con los line scores. Antes lo tenía, o con los box scores, perdón. En el año pasado lo estuvo haciendo hasta que finalizó la temporada. Este año no vemos que no lo han hecho todavía. De pronto lo comenzarán a hacer más adelante, pero en este momento no están ofreciendo sus box scores. José Solís vía Twitter dice, deberías mantenernos al día de lo que haga Kotaro Kiyomiya. Gracias por el comentario, Joel, perdón. Sin duda alguna lo estaremos haciendo. Lo que pasa es que Kiyomiya se lesionó durante los entrenamientos primaverales y comenzó la temporada en el equipo menor de los luchadores de Nippon Ham. Kiyomiya es el novato del que más se habla esta temporada, porque es un bateador, un muchacho que también juega rugby, que es corpulento, es fuerte, y él decidió, en vez de dedicar su carrera al rugby, decidió dedicarse al béisbol, y también porque impuso o sostiene el récord de más honrones conectados a nivel colegial, a nivel de la escuela secundaria. De manera que fue el jugador más preciado del draft de este año. Los luchadores de Nippon Ham lograron quedarse con los derechos, ganaron el sorteo y se quedaron con los derechos para firmar con él. Y en cualquier momento debería debutar, pero obviamente como ha estado lesionado y ha estado jugando en el equipo menor, no ha jugado todavía. Pero tan pronto como empiece a jugar, y seguramente que comenzará a conectar jonrones y a causar una gran impresión, pues estaremos hablando de Kotaro Kiyomiya en su momento. Pixel Noire, no sé si estamos pronunciando eso bien o no, pero vía Twitter nos dice, qué pedazo de juego que ha hecho, casi pega un no-hitter, qué gran equipo tiene detrás de él también. Esto es en relación al comentario de Shohei Ohtani en su segunda apertura del domingo pasado, en la que tuvo un juego perfecto hasta la 7ª entrada y después de un out permitió un sencillo, que fue el único sencillo que permitió, y ganó ese partido después de lanzar 7 ceros.
Javier, en la sección de comentarios de viejosjaponés.com nos dice, ¿quién en Japón se le ha acercado a Otani en eso de ser muy buen lanzador y buen bateador? No conocemos a ninguno, Javier. Otani es el primero que ha hecho eso de una forma sostenida, ser lanzador abridor y además ser bateador designado en los días en los que no lanza. Durante los años 50, 60 y 70 hubo muchos buenos lanzadores japoneses que también bateaban muy bien, pero por lo general todos ellos solamente bateaban los días en los que también lanzaban. De manera que no era un doble rol. Ellos eran principalmente lanzadores que simplemente bateaban cuando les tocaba batear, pero no los utilizaban en otros partidos como bateadores. Porque bueno, el bateador designado no existió hasta 1973 y solamente se utiliza en la Liga del Pacífico, no se utiliza en la Liga Central. De manera que en ese momento, pues bueno, algunos buenos lanzadores eran buenos bateadores también, pero nadie nunca ha hecho lo que ha estado haciendo Otani, ni siquiera en las grandes ligas. Sabemos que en las ligas negras, en las ligas del Caribe, algunos jugadores sí lo han hecho, pero en las grandes ligas y en Japón nadie había hecho lo que está haciendo Otani en este momento. Marcelo el profe, a través de la sección de comentarios de viejosjaponés.com, dice, siempre se supo que ese jugador era extra clase y antes de llegar al medio de la temporada los récords de Babe Ruth quedarán archivados en el olvido. Gracias por el comentario, Marcelo. Esto es obviamente en relación a Shohei Otani, que está teniendo un tremendo arranque de temporada y que esperemos que continúe así. Abnel estaba a través de la sección de comentarios de baseballjaponés.com, nos dice espectacular, excelente jugador, buen bateador y pitcher, muestra el gran nivel que ha alcanzado su país en el béisbol, los aficionados estamos de placer, disfrutaremos de su carrera. Gracias, Abnel, por el comentario. José Maceo, también a través de la sección de comentarios de baseballjaponés.com, nos dice muy humilde, bendiciones para ese talento, también en relación a Shohei Otani. Muchísimas gracias por el comentario, José. Y finalmente Luis Vargas, a través de la sección de comentarios de iVoox, de la página iVoox donde tenemos este podcast, nos dice Shohei Otani con perspectivas de jugar en AAA, a ser jugador de la semana en la Liga Americana y ponchar a 12 en el partido dominical con un solo hit. Fenómeno nipón, muchísimas felicidades Anaheim por confiar en nuestro bravo bateador y lanzador. Muchísimas gracias, Luis. Eso también de hecho lo comentamos en el programa pasado, que la decisión de Otani de firmar con Anaheim fue la correcta, no cabe duda alguna, porque repetimos, si hubiese firmado con los Yankees de Nueva York o cualquier otro equipo, lo más probable es que lo hubiesen enviado a las ligas menores después de lo mal que le fue en los entrenamientos primaverales. Anaheim, especialmente Mike Sosa, el manager, tuvo una paciencia tremenda, una confianza tremenda en él y él estaba pues básicamente pagando de vuelta con un juego excelente la confianza que el equipo le dio y el apoyo que el equipo le está dando todavía. De manera que fantástico el hecho, sin duda alguna, felicidades a Anaheim por firmarlo y por darle el apoyo que él necesita y por dejarlo hacer lo que todos queríamos ver, que era verlo batear y lanzar al mismo tiempo en las grandes ligas, y lo está haciendo de una manera fenomenal. Hemos llegado entonces así al programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No podríamos estar más felices de haber llegado a nuestro programa 100. Esperemos que sean muchos más. Aquí continuaremos pues cada semana llevándoles toda la información relacionada al béisbol japonés, a los latinos que juegan al béisbol japonés y también a los jugadores japoneses, por supuesto, que destacan en la NPB, que en algún día pues veremos en acción en las grandes ligas. Queremos despedirnos con el himno de otro equipo de la NPB. Como lo hemos hecho en los programas anteriores. En este caso queremos despedirnos con el himno de las golondrinas de Yakult, que es muy interesante. Es básicamente una canción japonesa muy famosa de los años 40, que suena como una canción de las películas de Akira Kurosawa de esa época. Tiene un ritmo muy interesante, pero es bien entretenida, bien divertida, y que a la gente le encanta cantarla durante los partidos de las golondrinas de Yakult. De manera que esperamos que la disfruten. Muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado y los dejamos con el himno de las golondrinas de Yakult.